Bien, perdonen esa pequeña interrupción. Entonces, estábamos en esta transparencia donde hablábamos de la mitigación del fraude alimentario. Entonces, los riesgos relacionados con el fraude para la FCC 22000, sí, porque de nuevo para fraude BRC tiene su versión, IFS la suya, y FCC 22000 también tiene la suya. Son riesgos directos para la inocuidad alimentaria, ¿sí? El consumidor tiene un riesgo inmediato y aquí ponen, por ejemplo, el agregado de melamina a leche en polvo que pasó en China, ¿sí? O el ocultamiento de sustancias que generan alérgenos no declarados, ¿sí? Esto es más difícil, ¿sí? Porque eso ya, una cosa, no, es decir, no veo la ganancia económica en ocultar, ¿se entiende? Estamos hablando de fraude, estamos hablando de ganancia económica. Luego, un riesgo indirecto para la inocuidad alimentaria. El consumidor tiene una exposición a largo plazo, por ejemplo, elevados niveles de metales pesados en suplementos alimentarios que causan daño durante un periodo más prolongado, ¿sí? Cuando se hacen a través de materias primas más económicas. Y un riesgo técnico de fraude alimentario. Hay un riesgo directo de inocuidad alimentario, pero y que fue, por ejemplo, el ejemplo del problema que hubo de carne de caballo. Sí, carne de caballo, como saben, se consume. Aquí hay no muchos, pero sí hay mataderos de caballos. De hecho, la carne de caballo está probada que tiene un nivel de proteínas y de ácidos grasos muy superior a la de la carne de res, hablando de carnes rojas, ¿sí? Comparándolas. Y de hecho, la carne de caballo es la que prefiere, por ejemplo, algunas cadenas, te iba a decir el nombre, muy importantes multinacionales para hacer las comidas para recién nacidos, ¿sí? Los potitos. Entonces, ¿cuál es la definición que usa la FCC 22000 para fraude alimentario? Es el término colectivo que abarca la sustitución intencionada, adición, manipulación o tergiversación relacionadas con alimentos o alimento para animales, ingredientes o envases de alimentos, alimentos para animales, etiquetado, información de productos o declaraciones falsas o engañosas sobre un producto para obtener beneficios económicos que podrían afectar la salud del consumidor, ¿sí? Esta entonces es la definición de FCC 22000, sin embargo no es la mirada de otras normas como la BRC, donde no pone en juego si se afecta o no la salud del consumidor. Siempre se habla de fraude. Bien, entonces fíjense que de nuevo lo que nos dice la guía de fraude de la FCC 22000 con respecto a la implementación es un equivalente de lo que hemos visto para Food Defense, ¿sí? Tenemos que tener un equipo, hacer el análisis de vulnerabilidad y en esas materias primas o en esos pasos del proceso, porque ahora vamos a hablar del alcance, que sean más vulnerables, definir las medidas de mitigación para mitigar esas posibles amenazas. Esto tiene que estar documentado, tiene que haber un desarrollo de una estrategia de comunicación, de formación, de capacitación a todos los niveles. Y lo que les hablaba del alcance. Aquí la FCC 22000 se diferencia por completo de la BRC y de la IFS porque el alcance para la FCC 22000 de fraude alimentario no es solo de materias primas y material de envase, sino que también es a lo largo de mi proceso. Cosa bastante discutida porque cuando vamos a auditar no somos policías, no tenemos que ver si la empresa quiere hacer fraude, sino lo que se audita es la capacidad de la empresa de evaluar si sus proveedores le van a hacer fraude y por lo tanto tener medidas de mitigación, que es totalmente diferente. Sin embargo, como ven aquí el alcance es todos los productos, desde la mercadería entrante, materias primas, material de envase, coadyuvantes, etcétera, hasta saliente, desde hasta ¿sí? Todos los productos terminados, intermedios, cosa que no es fácil tener esta mirada al auditar, ¿sí? Más nos dice la guía que se tiene que tener en cuenta una serie de factores como la vulnerabilidad económica, esto está copiado de BRC, es decir, no es lo mismo analizar la materia prima sal, cuál es la ganancia económica de sal, que vainilla de Madagascar. Sí, ahí tenemos una ganancia económica directa. Datos históricos
en el mundo. No es datos históricos, ni siquiera, no es mi país, no es mi región, es en el mundo, ¿sí? Ese es mi escenario. La detectabilidad, ¿sí? Esto es algo muy importante porque si yo determino que una materia prima, y me concentro en materias primas, o material de envase, me pueden hacer fraude, ¿sí? Si un material de envase, tenemos una guía muy linda de IFS para material de envase y para aquellos que son de plásticos, bueno, de material de envase, luego lo vamos a colgar. Supónganse que si me dicen que es un cartón hecho con una madera certificada o si los polímeros han salido de tal o cual resina, es muy difícil de determinar una planta de elaboración de material de envase o una planta de alimentos. Entonces, mi detectabilidad me va a jugar en cuánto puedo, cuánto puedo rankear a esa materia prima para saber si es fraudulenta o no. Otros son más fáciles porque la leche normalmente lo que se hace es aguarla, ¿sí? Entonces con la densidad cualquiera lo puede hacer. La accesibilidad a la materia prima, es decir, cuán larga es la cadena de suministro. ¿Le compro a Pepe la manzana o estoy comprando un extracto de manzana que viene de Etiopía, pasa por Bélgica, entra por Brasil y luego llega a mi planta en Chaco, ¿sí? Entonces, la accesibilidad de mi cadena de suministro. ¿Cuál es mi relación con el proveedor? Lo conozco de toda la vida, lo he auditado, lo he ayudado a desarrollar su sistema de gestión o lo he encontrado en un buscador o lo he encontrado en una feria internacional y me ha vendido bueno, bonito y barato y ahí le estoy comprando. Esté certificado. Ojo, una certificación bajo el GFSI no exime de que yo no le tenga que hacer el análisis de fraude, porque las empresas que han hecho fraude estaban certificadas bajo el GFSI. Si una cosa no quita la otra. Siempre tengo que hacer un análisis de fraude, a pesar de tener en mi mesa el papel del certificado bajado de la página web y no enviado por correo electrónico. Si quieren preguntar sobre esto, luego lo hablamos. Complejidad de la cadena de suministro, ¿sí? Lo que habíamos hablado antes. Sí, sí. Cuanto más procesado, esto sobre todo es para especias. Hay algunos integrantes de esta cursada que están en especias y saben muy bien que el orégano, el pimiento, el pimentón, bueno, las especias en general se hacen en determinadas partes del mundo y no es primer mundo, sí suele ser cuarto mundo. Entonces hay una cadena muy larga hasta que llega a mis instalaciones que yo las estoy utilizando. Como habíamos visto antes para Food Defense, cuando hablamos que el plan tiene que estar respaldado, esto significa que siempre tengo que estar alineado con todo lo que tengo implantado, quiere decir que tengo que tener formación, capacitación, tengo que revisarlo en auditorías internas, tiene que entrar como elemento de entrada en la revisión por la dirección. Así como también tengo que someterlo a las verificaciones, correcciones y medidas correctivas cuando corresponda. ¿Y cómo se audita? De nuevo, esto sí realmente se audita en papel. Y tenemos que auditar caso por caso. Aquí entonces tenemos una lista, ustedes tranquilamente lo pueden leer, lo pueden utilizar como elemento de checklist para verificar su sistema, ¿sí? Pero realmente auditar esto lleva mucho tiempo, se requiere conocer muy bien las materias primas del sector. Y en los pasos del proceso, bueno, es lo que les comentaba, es más difícil de auditar, pero tenemos que también tener una mirada sobre cuán bien está la cultura de seguridad alimentaria y no alimentaria implementada en la planta para asegurarnos de que no podría haber un caso de fraude dentro de las instalaciones. Bien, el otro requisito adicional es el uso del logotipo. Sí, todas las normas pueden usar, todos los productos que se certifican pueden utilizar el logo de la norma, nunca en producto que va a ser vendido a consumidor final. Es decir, si yo me compro un paquete de galletas, sí, mi paquete de galletas no puede decir que está certificado con BRC IFS o BRC 22000. Se puede utilizar el logo donde en las tarjetas de presentación, en las ferias, en las formaciones, en toda la papelería que tenga la empresa, en las páginas web, etcétera, etcétera. En todas partes, menos
en el envase que va a consumidor final. El anteúltimo punto es gestión de alérgenos, ¿sí? De nuevo los invitamos a un curso de gestión de alérgenos que tenemos en el portal de Inocuidad. Realmente hemos hablado de gestión de alérgenos en la tercera semana con la ISO 22002. No nos dice mucho la gestión de alérgenos, es decir, el requisito adicional no nos está diciendo mucho de qué es lo que tenemos que mejorar de lo que ya nos han dicho en la ISO 22002. Simplemente nos dice que el plan tiene que estar documentado, que ya lo sabíamos, y que tenemos que hacer un análisis de riesgo con todas las fuentes potenciales de contaminación cruzada por alérgenos y las medidas de control para reducirlas. Entonces, no hay mucho más para decir aquí porque cada planta va a ser única. Lo único que nos están diciendo que esto tiene que estar realmente más intensificado su análisis. Bien, y el último punto es el control ambiental, el monitoreo microbiológico ambiental del programa de limpieza y desinfección. Entonces, tiene que estar basado en el riesgo. ¿Qué quiere decir? En el riesgo de mis instalaciones. No es lo mismo hacer pimentón pasteurizado envasado en bolsas de 25 kilos que un queso feteado en una bandejita de 200 gramos. El procedimiento tiene que estar documentado y tengo que poder evaluar la eficacia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De analíticas, de superficies y en ambiente, manipuladores y indumentaria en microorganismos patógenos en laboratorios acreditados. Y alérgenos también, ¿sí? El punto, a diferencia de BRC, BRC solo me pide microbiológico, pero FS 22000 también me incluye en mi concepto de monitoreo microbiológico ambiental la verificación de los alérgenos. Y tengo que entender los conceptos de tendencias, tengo que graficar los datos en el tiempo, sobre todo si estoy graficando coliformes, conteo total en placa, indicadores, ¿sí? Si es listeria, salmonela, hay o no hay, ¿sí? Ya no voy a contar 100 o 200 porque si no, cierra y vámonos, no, eso es, si ya tengo uno, tengo que actuar. ¿Qué tiene que incluir? De nuevo, esto se los estamos dando nosotros, no está incluido en el requisito. ¿Qué tiene que incluir mi procedimiento de monitoreo microbiológico ambiental? El protocolo de muestreo, ¿sí? Esto es dónde tomo la muestra, quién la toma, cómo la toma, los puntos de toma de muestra que tienen que ir cambiando a lo largo de los meses, porque si no voy a tener todo positivo, muy feliz, siempre bien, no encuentro nada. Las frecuencias, esta frecuencia tiene que estar basada en análisis de riesgo. Si yo hago comidas listas para comer, refrigeradas, microbiológicamente sensibles, no puedo buscar listeria cada 15 días, tengo que buscar por lo menos semanalmente. ¿Qué microorganismos voy a buscar? Pues en función de mi proceso, ¿sí? Si estoy haciendo un producto, entonces como si hago harina de pasta de cacahuete, ¿sí? O pasta de chocolate a partir de grano de cacao, a partir de cacahuete, mi microorganismo diana es salmonella. Si estoy trabajando con productos cárnicos, mi diana va a ser Listeria monocytogenes. Si estoy trabajando con zumos, entonces voy a elegir salmonella, ¿sí? Depende. ¿Cuáles son mis métodos de prueba? Y el registro de evaluación de los resultados con mi análisis de tendencias. Entonces, ¿cómo es mi evaluación del riesgo? Entonces, por riesgo se entiende la probabilidad de la contaminación de un producto, consecuencias para la salud sobre su conservación si el consumo no es inmediato. Entonces, normalmente tenemos 5 niveles de riesgo, ¿sí? Cada empresa los va a fijar en función de qué producto está elaborando. ¿Para cuánto tengo que revisarlo? Siempre, como mínimo, una vez por año. Pero luego, por supuesto, si me cambian las condiciones o el flujo del proceso o los equipos, por supuesto, tengo nuevos equipos, tengo que volver a evaluar porque ese equipo lo tengo que monitorear microbiológicamente para ver su estatus después de la limpieza. Si se producen avances en el conocimiento científico, es decir, por ejemplo, luego de la retirada y recuperación de productos de mercado de Cadbury por Salmonella montevideum, que fue de un drenaje que estaba, una gotera de una cañería que estaba goteando sobre la línea, ¿sí?
Por supuesto que se dijo, bueno, vamos a ver, Salmonella montevideum se puede aislar y proteger en una gota de grasa de chocolate y luego causar una contaminación al consumidor. Entonces eso era un impacto importante en el conocimiento científico y todas las empresas que elaboran chocolate o que tienen chocolate, por supuesto que la tienen que incluir en su procedimiento de monitoreo microbiológico ambiental. Por supuesto, si detectamos problemas importantes, ¿sí? Si estamos todos los meses detectando presencia de patógenos, tenemos que revisar mi programa. Sí, estoy teniendo positivos en todas las pruebas. Bien, entonces hasta aquí llegamos con nuestra última semana de requisitos adicionales del FCC 22000. Nos vemos en la cursada.